Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos realizando esta serie de estudios del plan de salvación, el mensaje central, principal de la Biblia, lo más importante podemos decir, la esencia, el eje principal. Cristo Jesús dijo, la piedra fundamental que los religiosos desecharon es el mensaje de salvación por medio de Cristo. Cristo el Salvador crucificado, Cristo el Salvador resucitado, Cristo el Salvador que en los cielos intercede y es el abogado y sumo sacerdote para que los creyentes por fe realmente reciban la salvación. Para nuestro tiempo, este mensaje Dios ha dispuesto con el mensaje de la justificación por la fe. Este mensaje que invita al pecador al arrepentimiento y a recibir la justicia de Cristo gratuitamente por fe y gracia, lo cual significa recibir la salvación, el inicio de la vida eterna. Pero, ¿qué significa recibir la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es la vida perfecta de Cristo que vivió en este mundo, en carne humana. La justicia de Cristo es el carácter perfecto de Cristo, la imagen de Cristo. La justicia de Cristo es recibir el amor de Cristo en el corazón, en un nuevo corazón, en una mente nueva. La justicia de Cristo es recibir una sabiduría divina, es decir, la mente de Cristo. Y la justicia de Cristo es la vida, es una vida de obediencia. Entonces, la justicia de Cristo ha sido dispuesta en el nuevo pacto gratuitamente como un don, como un regalo, que todo creyente debería recibir. Pero el ser humano es incrédulo por naturaleza. No cree verdaderamente que puede recibir el perdón y una vida nueva, con una mente nueva, con un carácter nuevo, y recibir el Espíritu Santo para que more en ese corazón o mente nueva. Eso es lo que falta creer. Por falta de creer de que Dios es poderoso y puede conceder gratuitamente esa vida nueva, perfecta, el pueblo religioso en el tiempo de Jesús hace 2000 años perdieron lo que Jesús trajo a este mundo y le rechazaron. Durante todas las generaciones, durante todos los siglos hasta nuestros días, Jesús sigue siendo rechazado. El ser humano solamente quiere el perdón. Como dice Isaías capítulo 4, los religiosos dicen que solamente quieren el nombre de Cristo y quieren el perdón de sus pecados.
pero todos dicen: nosotros comeremos nuestro pan, nosotros nos vestiremos con nuestros vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano quiere comprender, estudiar la palabra de Dios a su manera, con la sabiduría humana, natural, con la educación del mundo. Ese es el gran problema que siempre ha existido en todos los tiempos. Por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 3, el verso 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, para comprender correctamente el plan de salvación. Entonces, dicho esto, hoy vamos a, por la gracia de Dios, pidiendo la dirección de Dios, confiando plenamente de todo corazón que Cristo, el verdadero Maestro de los Maestros, nos puede enseñar por medio de su palabra, por medio del instrumento humano. Porque el instrumento humano, dice, es apenas como un recipiente de barro, para que la gloria no sea dado al hombre, sino la gloria sea dado a Dios, que Dios es el que da sabiduría, el Espíritu Santo es el que da claridad, el Espíritu Santo es el que impresiona, el Espíritu Santo es el que convence del pecado, y el Espíritu Santo es el que puede comenzar una obra en el interior. Entonces, sigamos estudiando con esta confianza. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 610. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca de cómo es recibir de Cristo el perdón, cómo es recibir un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, con un carácter nuevo, con el amor de Dios lleno en el nuevo corazón. Cómo es la experiencia de la vida cristiana, cómo debiera ser. Necesitamos entonces, en esta oportunidad, vamos a aprender de la historia, de los fracasos de los creyentes como nosotros, y también de los éxitos, de la victoria que lograron por fe otros creyentes como nosotros. Este mensaje que estamos estudiando, que es el último mensaje de misericordia para este mundo, Dios envió en 1888. Así tal como estamos estudiando, ese mensaje comenzó a presentarse hace 134 años. Y aún todavía este mensaje no ha sido recibido por el mundo religioso. No ha sido recibido. Aún quizás no conoce la profundidad, la amplitud de este mensaje la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Porque en 1888 el pueblo adventista rechazó este mensaje. Y al rechazar este mensaje de salvación por fe y gracia,
el pueblo adventista se quedó sin fe, sin Cristo, sin el amor de Dios, sin el carácter perfecto de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios, en su gran misericordia, desea dar una segunda oportunidad al adventismo, para que el adventismo pueda despertar y pueda hacer una entrega completa, una consagración para recuperar este mensaje y conocer en una forma completa cómo es verdaderamente recibir la justicia de Cristo, ser justificado. Ser justificado es ser perdonado, y al mismo tiempo Cristo cambia el corazón, cambia la mente, pero debe haber una entrega completa de todo lo que uno es y de todo lo que tiene, para que el Espíritu Santo pueda engendrar una nueva vida y el Espíritu Santo pueda morar en esa nueva vida para desarrollar la vida cristiana así como Cristo vivió en este mundo. Entonces, estamos estudiando cómo la justicia de Cristo, la vida de Cristo, puede tener efecto, puede solucionar la vida matrimonial, la vida conyugal. Porque la iglesia depende del hogar. El hogar es el centro principal de donde los creyentes deben manifestar la vida cristiana en la iglesia, y la iglesia debe comenzar a brillar y llevar este evangelio a todas las demás iglesias, y unidos todos los creyentes deben llevar este mensaje al mundo entero. El mundo entero también necesita este mensaje. Entonces, ¿cómo debe funcionar el hogar a la luz de la justicia de Cristo? En los estudios anteriores hemos visto que Dios es el que juntó en matrimonio a Adán y Eva. Y Dios en su palabra dejó escrito y dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo cual ya hemos estudiado. Pero recordemos y preguntémonos, ¿cuál fue esa unión que Cristo realizó? La Biblia es tan claro. Dios juntó, dice, a un varón perfecto, a un varón con una mente, con sabiduría divina y llena del amor de Cristo. Y también una mujer de la misma manera, con un corazón santo, consagrado, lleno del amor, con un carácter perfecto, donde moraba el Espíritu Santo. Entonces Dios juntó a dos seres
a dos seres rectos, buenos, perfectos, limpios, puros, porque Dios los creó así, porque Dios es creador. Entonces dice, ese matrimonio puede funcionar. Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? El pecado ha malogrado el carácter del ser humano. El pecado ha malogrado la mente del ser humano. El pecado ha malogrado el cuerpo físico y también la vida espiritual ya no existe. Entonces, dos seres, dos personas que se unen en matrimonio, por eso no hay comprensión. Por eso los matrimonios funcionan. El hombre se une, o las iglesias, los líderes unen a dos creyentes que todavía no tienen el carácter de Cristo. ¿Y por qué no tienen el carácter de Cristo? Porque no han hecho una entrega completa a Cristo de sus vidas, no han comprendido el plan de salvación y no han recibido una mente nueva, no han recibido vida espiritual, no han recibido un carácter nuevo, no han recibido el Espíritu Santo. Entonces el hogar no va a funcionar. Porque el ser humano va a vivir complaciendo, satisfaciendo a su yo, a su vida carnal. Al yo le gusta exaltarse, al yo le gusta dominar, al yo le gusta aprovechar, al yo le gusta aprovecharse. Entonces, por eso los hogares no funcionan. Necesitan el amor de Cristo. ¿Y cómo el yo se manifiesta? Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, el verso 34, dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es la fuente, el corazón es la fábrica del mal. Entonces la boca es el medio por donde se manifiestan las expresiones, las palabras. Entonces, por eso la educación del mundo, la psicología y también la enseñanza de los líderes, de los maestros de la religión, no funcionan. Porque tanto el mundo, la psicología y los maestros, los predicadores de la religión, ¿qué dicen? Todos pregonan, todos enseñan de que el ser humano en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el medio social que vive, debe hablar palabras amables, palabras de simpatía, palabras de aprecio, palabras agradables. Entonces, ese es el consejo que dan, las amonestaciones, las advertencias. Las palabras tienen poder, pueden herir como pueden también hacer bien. Entonces, el ser humano
se expresa en palabras y las palabras luego se traducen en hechos, en actos. Entonces, ¿por qué hoy los hogares no hay una relación satisfactoria, feliz, comprensión, unidad? ¿Por qué en las iglesias no hay lo mismo también? ¿Y por qué en la sociedad, en el mundo, no existe esa unidad, ese buen trato? Porque el corazón es humano, el corazón es egoísta, el corazón es un corazón donde está lleno de todo lo malo. Entonces, ¿qué necesita? Cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Y necesariamente para que un hogar pueda ser feliz, para que un hogar pueda educar a sus hijos correctamente, para que un hogar pueda ser la luz del mundo, entonces necesita el amor de Cristo. Y solamente cuando el ser humano comprende el plan de salvación y haga una entrega completa, aceptando a Cristo por medio del arrepentimiento, experimentando los 12 pasos, los 12 requisitos, entonces todo ser humano podrá recibir el amor de Cristo. En este mundo el mensaje de salvación está siendo predicado desde que el pecado entró. Son como 6,000 años que está siendo predicado, de que todos podemos recibir la salvación, de que todos podemos recibir el Espíritu Santo, de que todos podemos recibir el perdón, todos podemos recibir el amor de Cristo, todos podemos recibir las bendiciones de Dios para vivir feliz, para estar preparados para enfrentar la crisis final y estar preparados para la venida de Cristo, porque los salvados lo único que llevarán al cielo es un carácter perfecto, un carácter sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sin defecto. Entonces, el cristianismo no logra satisfacer ese anhelo, ese deseo religioso. ¿Dónde está el problema? Si los creyentes están pidiendo, están orando, están leyendo la Biblia, están asistiendo en las iglesias, están ayunando, aún están predicando, aún están dando ofrendas, diezmos. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la falta? Uno de los puntos que Satanás no quiere que el ser humano comprenda es una verdadera entrega. Entrega del corazón, de la mente, de la voluntad, de todo el ser entero, cuerpo, alma y espíritu. Decir: Señor, te entrego mi vida, con todos mis talentos, con todas mis habilidades. Y Señor, te entrego con todo lo que tengo, mis posiciones, mis riquezas, mis bienes, te entrego, Señor. Si este mensaje comprendiera así el creyente y de todo corazón entregar a Cristo,
entonces, ahora sí, recibiría el perdón y el Espíritu Santo engendraría una vida nueva. Por eso 1 Juan 4, 7 y 8 dice, Dios es amor, Cristo es amor. Y si el creyente es engendrado por el Espíritu de amor, la nueva criatura, ¿cómo nacerá? Nacerá con amor. Por eso dice el que ama a Dios y al prójimo, y el que ama al enemigo, es nacido de Dios. Pero hay otro problema. Los cristianos se entregan a Cristo y aún se bautizan. Pero después del bautismo, ¿qué acontece? Vuelven a la vida antigua. Todo lo que entregaron a Cristo, nuevamente comienzan a actuar y a vivir como antes. Si entregó a Cristo su corazón egoísta, ahora, después del bautismo, nuevamente retoman su vida con el corazón egoísta. Siguen buscando las cosas de este mundo, buscando para sí mismo. Es el amor egoísta. Entregaron su mente, pero quizás recibieron una mente nueva, pero se olvidan o desechan la mente de Cristo y siguen con la mente torcida. Por eso la mente humana planifica mal, toma malas decisiones, se equivoca, se olvida. Es una mente torcida, continúa. Entregaron su voluntad, pero ahora nuevamente el cristiano ya entregado a Cristo y bautizado sigue haciendo su voluntad. Dice, a mí me gusta estudiar las cosas del mundo. A mí me gusta trabajar en los mejores trabajos del mundo. A mí me gusta, dice, el dinero. A mí me gusta la ciudad. A mí me gusta la alimentación del mundo. Esa es su voluntad. Toman su decisión de su voluntad y continúan. Ese es el problema del cristianismo profeso. Entonces, Dios no puede hacer nada. El Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo no puede a la fuerza actuar en el ser humano. El ser humano tiene que mantenerse en Cristo. El ser humano tiene que pelear la batalla de la fe a toda costa, creer, confiar y vivir unido a Cristo, hacer la voluntad de Cristo, seguir sus planes y vivir para Cristo y utilizar su tiempo y sus talentos para Cristo y utilizar el 100% de sus recursos, de sus bienes, de sus posiciones para predicar a Cristo crucificado y para ganar almas. A eso se llama una vida de amor, una vida de servicio. Solamente cuando vivimos una vida de amor, de servicio, el yo no tiene tiempo, no hay lugar, no hay oportunidad para que se levante el viejo hombre. Entonces el cristiano vive una vida cristiana, impulsado, constreñido, motivado, animado por el amor de Cristo, que es Cristo morando en el creyente. Ahora sí, un esposo así y una esposa así, entonces pues
En el hogar habrá un cambio total. Su hogar será un hogar feliz, bienaventurado. Un hogar donde Cristo mora, un hogar donde hay paz, gozo, alegría, un hogar donde hay amor, amor a Dios, amor al prójimo y amor al esposo, y la esposa, el esposo amor a la esposa. Así si se cumple lo que dice la Biblia, lo cual hemos estudiado en el estudio anterior. El esposo amará a la esposa y lo cuidará como a un vaso frágil. Pero ese vaso frágil que lo va a cuidar es un vaso limpio por dentro y por fuera. ¿Cómo puede cuidar un vaso que no sea limpio? Hemos leído ya en el capítulo 23 de Mateo, Jesús que les dijo a los judíos, a los religiosos de ese tiempo, tanto varones como mujeres, eran vasos sucios por dentro y por fuera. Varón era plato sucio por dentro y por fuera. Hipócritas, les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? ¿Cómo podéis hablar palabras buenas siendo malos? Así les dijo. Entonces, ese es el mensaje de justificación por la fe. Ahora vamos a terminar nuestro estudio, cómo es vivir en la experiencia, en el hogar, con la justicia de Cristo. Cómo es vivir en el hogar con el amor de Cristo, si ambos, el esposo y la esposa, tienen amor. Y cómo serán los hijos. Y la mensajera del Señor en 1888 describió la historia de los adventistas, comenzando por el líder adventista principal en ese entonces. ¿Cómo se llamaba? Jorge Butler, presidente de la Asociación o Conferencia General de los Adventistas en ese tiempo. Y luego todos los demás adventistas, pastores. ¿Cómo estaban ellos al rechazar el mensaje de la justicia por la fe? Si hoy nosotros no tomamos una decisión y no estudiamos hasta comprender la ciencia de la salvación, la ciencia de la cruz, la ciencia de la justificación por la fe, la ciencia de la salvación por fe y gracia, la ciencia del mensaje de los tres ángeles, que es lo mismo, la ciencia del mensaje a la iglesia de la Odisea, es lo mismo, y la ciencia de la ley de Dios es la misma cosa. Si no comprendemos correctamente bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces también viviremos la misma vida en el hogar, en la familia, que vivían los dirigentes adventistas que rechazaron este mensaje. Pero antes vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 112. Allí tenemos el consejo que dice: nadie debe inclinarse sobre otra mente. O dos líneas antes. Si el esposo negligencia labrar la tierra, Dios no efectuará ningún milagro para remediar la negligencia. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, Él no tiene nada para cosechar. Así como es en el mundo natural, así es en la vida espiritual.
Aquí está hablando de los esposos, tanto la esposa y el esposo, ambos. Si el esposo no siembra la tierra, no labra la tierra, no barbeche y no siembra una semilla y lo cultiva la tierra, no va a poder cosechar nada, porque no sembró. La esposa también, si no ha sembrado, no podrá cosechar nada. Hoy podríamos decir, si el esposo no va a su trabajo, a trabajar, no va a recibir sueldo, ganancia, recompensa no va a recibir. Tiene que ir a trabajar, tiene que sudar. La esposa también tiene que trabajar, si está en el hogar o tiene algún trabajo, tiene que trabajar. Si en el hogar no trabaja, el esposo no estará contento y no le dará lo que necesita en el hogar. Así es, dice, en la vida espiritual. Si el esposo no siembra el Evangelio, no siembra el amor, no cultiva el amor, no cultiva el carácter de Cristo, no cultiva la vida espiritual, no podrá vivir feliz, no podrá esperar vivir bien en este mundo. Peor, no podrá recibir ni vivir en la vida eterna. Entonces veamos, nadie debe inclinarse sobre otra mente, pero como agentes libres de Dios, cada uno debiera pedir sabiduría de Dios. Cuando el que se inclina depende en gran medida de los pensamientos de otro hombre y no ve más allá que el aceptar sus planes, él solo ve a través de los ojos de ese hombre y apenas es un eco de otro hombre. Dios va a través de su Espíritu Santo a trabajar directamente a través de la mente que Él ha puesto en el hombre. Y si tan solo el hombre le da una oportunidad de trabajar y que reconozca sus tratos con Él, Dios ha diseñado que los hombres deben usar sus mentes y conciencias por sí mismos. Dios nunca diseña que un hombre debiera ser la sombra de otro, o como dice, el eco de otro, y que exprese solamente los sentimientos de otro. Pero este error se ha introducido entre nosotros, dijo la sierva del Señor en 1888, donde unos pocos son mente, conciencia y juicio para todos los obreros de Dios. El fundamento del cristianismo es Cristo nuestra justicia. Los hombres son individualmente responsables ante Dios y tienen que actuar tal como Dios actúa en su mente. Entonces, ¿por qué no hay un desarrollo de la vida cristiana, de la vida espiritual, como dice la Biblia? Los cristianos serán, dice, como plantas, como árboles plantados junto a aguas, a arroyos, que crecerán y darán fruto a su tiempo. ¿Por qué el cristianismo no es así? ¿Por qué no es como un árbol frondoso que llena toda la tierra, que alimenta toda la tierra, que beneficia a todo el mundo? Es porque el ser humano no quiere ponerse en las manos del Espíritu Santo, no quiere vivir, hablar, trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo, dice. No quiere entregar su mente a Cristo para recibir una mente nueva donde more el Espíritu Santo. El ser humano solo quiere ser reflejo de otros, eco
de otros. El ser humano quiere ser manejado por otros, quiere ser guiado por otros hombres, quiere confiar en hombres. Por eso aquí está hablando del matrimonio también y de la iglesia, de la vida espiritual. Por eso decía, si el esposo negligencia en sembrar, labrar la tierra, no cosechará nada. Si el esposo depende de la mujer, será un fracaso la vida del matrimonio. Y si la esposa depende del hombre, se somete al hombre y hace lo que el hombre dice, será un fracaso. Por eso la vida religiosa, la vida cristiana, tiene dos extremos que llevan al fracaso, que hacen perder la justicia de Cristo, que hacen perder el Espíritu Santo, que hacen perder el amor de Cristo, los dos extremos. Uno de ellos es cuando el esposo es autoritario y quiere manejar a la esposa y a los hijos, con el solo pretexto de haber entendido mal la Biblia a la letra donde dice la esposa debe someterse, debe sujetarse al esposo. Así dice, así que entonces la esposa debe sujetarse, los hijos deben sujetarse. No es así. Dios debe actuar en el esposo y el esposo debe sembrar. ¿Cómo va a sembrar? Va a sembrar en buenos pensamientos, en buenas palabras, en buenos actos, en actos de amor, en actos de servicio, en obras de Dios. Pero la esposa también debe depender, no del esposo, sino de Cristo. Sométase, dice, a su esposo en el Señor. Debe estar sometido a Cristo. Y si Cristo mora en la mente, en el corazón de la esposa pues ahora va a cultivar buenos pensamientos, porque el Espíritu Santo es el que produce buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos, y los hijos igual serán. Pero ¿qué ha acontecido? El problema es que hoy en día el adventismo en 1888, ¿qué había acontecido? Pero este error se ha introducido entre nosotros, dijo la mensajera del Señor, donde unos pocos son mente y conciencia y juicio de los demás. Por eso, hoy en día, en el mundo en que vivimos, ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que en el mundo los hombres manejan a las mujeres en el hogar, en el matrimonio. Se llama machismo. Pero ahora Satanás, queriendo también remediar, solucionar eso, los ha llevado al otro extremo. Las mujeres, las esposas manejan el hogar y a los esposos. Se llama feminismo o se llama machismo. Entonces, ese es el problema. Eso acontece cuando Cristo no mora en el hogar, no hay el Espíritu Santo, no hay el amor de Cristo, no hay Cristo nuestra justicia. Y la mensajera del Señor sigue diciendo ahora, en Materiales de Elena White, página 137, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas en su casa, sean sujetas a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando aquellos que profesan ser siervos de Cristo no caminan en forma circunspecta, Dios es deshonrado y la verdad es menospreciada. Exhorta también a los jóvenes a que sean sensatos. Muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad, dignidad, palabra sana, intachable,
para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Dónde está escrito? Tito capítulo 2, verso 2 al 8. ¿Cómo tiene que ser el esposo? ¿Cómo tiene que ser la esposa? ¿Cómo tienen que ser los jóvenes, las señoritas? Tienen que ser íntegros, 100% entregados a Cristo. Y tienen que hablar solamente palabras sanas y intachables. Y ya hemos dicho, ¿quién es el que da palabras sanas, intachables? No se aprende. No se aprende en la escuela, en la universidad, en la iglesia. No se aprende de los psicólogos. No se aprende de los líderes religiosos. El Espíritu Santo es el único que puede producir en la mente, en el corazón, palabras sanas y intachables. Palabras de amor, palabras de cortesía, palabras que sean, dice, como manzanas de oro con figuras de plata. Palabras que sean medicina para el oyente. Aún hasta enfermos pueden sanarse con esas palabras. Eso es sembrar. Eso es barbechar el corazón y dar lugar a que el Espíritu Santo obre en el esposo, en la esposa y en los hijos. No es como se entiende mal, donde la esposa tiene que someterse al esposo, los hijos tienen que someterse a los padres. Y ahora los esposos ya se someten a la esposa y ahora aún mucho peor, ya el esposo y la esposa, el papá y la mamá se someten a los hijos. Eso es lo que Satanás ha llevado a comprender mal la religión. Sigamos leyendo. Si la verdad tal como es en Jesús habita en nuestros corazones, va a santificar nuestras vidas. Si la verdad habita en los corazones, dice. ¿De qué se está refiriendo? Está refiriéndose a la verdad escrita en la Biblia, en los testimonios, en la ley. Se está refiriendo a la Biblia o a la letra inerte, a la letra muerta, a la letra inerte muerta de la ley, de la Biblia y los testimonios. No. ¿Por qué? Porque fácil de entender. ¿Cómo una palabra puede habitar, vivir en el corazón, en la mente? ¿Cómo una ley puede vivir, habitar en el corazón? No. La ley es un escrito que exige obediencia. La ley es un mandato, una orden que exige cumplimiento. No puede habitar en el corazón y la mente. Cuando dice que la verdad debe habitar en el corazón, se refiere a Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es el amor. Cristo es la ley. La ley de los 10 mandamientos, la Biblia, los testimonios, es copia del carácter, de la mente, de la vida de Cristo, nada más, copia. Entonces Jesús debe habitar en el corazón por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Va a santificar la vida. Vamos a tener una nueva vida espiritual, santo, recto, bueno, perfecto, lleno de amor, de buenos pensamientos, de buenas palabras y buenas acciones. Es un regalo. Nuestro hablar no será malo entonces, dice la sierva del Señor. Está escrito allí en la página 137 de Materiales de Elena White. Ustedes pueden comprobar. Si usted fuera verdadero cristiano, si yo fuera un verdadero cristiano, que Cristo mora en mí, mi hablar no sería malo. Ninguna mala palabra saldría de mi boca. Sigamos leyendo. Al obedecer la verdad, estaremos haciendo las obras de justicia.
Así que el cristiano solo va a hacer obras de justicia nada más. Ya no va a hacer obras de injusticia. ¿Quién hace las obras de injusticia? El hombre carnal, el hombre viejo, el hombre antiguo. Romanos capítulo 6, 1 al 10 dice, el hombre viejo, el yo. La carne dice, Romanos capítulo 7. Por eso dice, el hombre carnal, con todo lo que tiene y lo que sabe, debe morir. Cada día muero, dice Pablo. Sigamos leyendo. Por nuestras palabras y actos podemos revelar el poder de la verdad para transformar el carácter. Si el cristiano, si el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los líderes, si tienen palabras de amor que el Espíritu ha inspirado y actos de amor, se revela en una vida de servicio, entonces la verdad que predica, que habla, transformará el carácter. ¿Y por qué las predicaciones por internet, en las iglesias, en las reuniones no transforman el carácter? ¿Por qué los creyentes siguen siendo imperfectos? Es que el predicador no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el amor de Cristo, no tiene la ley escrita en el corazón. Solo tiene la verdad, la palabra de Dios, lleno la mente como conocimiento humano. Ahí está el problema. Sigamos leyendo. Cada uno puede revelar que dependemos de la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia manufacturada. El verdadero cristiano debe depender de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Una vida de obediencia perfecta a la ley, un carácter perfecto. Esa obediencia debemos tener y vivirlo. Ese carácter debemos tener y vivirlo. No en nuestro carácter, propia justicia, no en nuestra obediencia. Dios dice, estoy harto de vuestra obediencia. Ustedes obedientes van a los cultos, a las ceremonias, a las prédicas. Ustedes cumplen ritos, ceremonias. Estoy harto, dice, de sacrificios. No quiero justicia manufacturada del hombre. Podemos habitar en Cristo, así como la rama habita en la vid, teniendo una conexión viva con Cristo, de tal manera que sea un placer obrar tal como Cristo obró en este mundo, ser una ayuda y una bendición para nuestros hermanos. Podemos hacer las obras de Cristo, dijo la mensajera del Señor al pueblo adventista. Y hoy también nosotros podemos decir, podemos todos nosotros, si creemos y nos aferramos a Cristo, hacer las obras de Cristo, haciendo aquellas cosas que le agradan a su vista. ¿Qué obras Cristo hizo en este mundo? A ver, preguntémonos. Todos sabemos eso. ¿Qué obras hizo Cristo en este mundo? Jesús todos los días predicaba. Podemos predicar todos los días entonces. Jesús todos los días enseñaba personalmente, como enseñó a la mujer samaritana. Nosotros también en Nueva Vida Espiritual, todos los días podemos sanar enfermos, como Jesús sanaba a los enfermos. ¿Pero qué necesita? Dice, habitar en Cristo. Debemos vivir en Cristo, dentro de Cristo, que Cristo debe reflejarse en nosotros. Y también Cristo vivirá dentro de nosotros y nosotros seremos canales corruptos que dejaremos
brotar el agua de vida, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, las obras de Cristo, las palabras de Cristo. ¿Pero qué necesita? Debemos estar, dice, unidos como la rama está unido a la vid, teniendo una conexión viva con Cristo. De tal manera que sea un placer obrar tal como Cristo obró. Será un placer, una alegría, un gusto, una felicidad, un gozo hacer las obras de Cristo. Pero tenemos que estar conectados a Cristo. Y Pablo no se equivocó cuando dijo en Romanos capítulo 11, el verso 16 hasta el 24. ¿Qué dice Pablo allí? Allí dice que nosotros somos olivo silvestre, los gentiles. Y podemos, dice, como una rama silvestre, que tenemos carácter silvestre, amargo. Podemos ser injertados, dice, en el buen olivo, en Cristo. Y en el verso 16 dice, si la raíz es santa, también las ramas serán santas. Si nosotros nos unimos a Cristo y vivimos ahora la vida de Cristo, seremos santos. Hablaremos como Cristo, predicaremos como Cristo, enseñaremos como Cristo, sanaremos enfermos como Cristo con los 8 remedios. Y este evangelio será como la luz que iluminará todo el mundo como el sol, o será como las aguas que brotan, que bajan de los nevados y inundan la mar, la tierra. Así seremos, dice. Entonces, si así estamos unidos a Cristo y somos santos, el hogar será un hogar, dulce hogar. A eso se refiere cuando dice que el matrimonio necesita de la justicia de Cristo. Y Malaquías capítulo 4, ¿qué dice? Malaquías capítulo 4 dice que los hijos se volverán a sus padres, transformados con esa vida de amor de Cristo que se manifiesta en los padres, en el papá y la mamá. Pero ¿qué estaba aconteciendo en 1888? ¿Qué estaba pasando con Jorge Butler? Página 1191, Materiales de Elena White. Dice así, le está hablando a la hermana Butler, a la esposa del presidente de la Conferencia General de los Adventistas. Usted ha confundido la mente de su esposo, ha aturdido su juicio y él ha entretejido en su experiencia sus ideas y sus sentimientos. Esto ha sido traído en su obra en gran manera. La levadura de la esposa le ha hecho a usted poco amable en pensamientos y severa en sentimientos, y esto no es agradable para el Señor. La gracia de Cristo tiene que entrar en su alma. Hermano Jorge Butler, entonces se revelará en su carácter el carácter de Cristo. Sea cuidadosa, le suplico. Sea cuidadosa para que no sea encontrada del lado del enemigo, haciendo la obra del enemigo, mientras piensa que está haciendo el servicio de Dios. El presidente de la Conferencia General y la esposa pensaban que estaban haciendo la obra de Dios, el servicio de Dios, pero estaban haciendo el servicio del enemigo, porque actuaban con esa mente terrenal, diabólica, una mente que lleva, dice el apóstol Santiago, ¿a dónde lleva? Lleva, dice, a los celos, a la contención, lleva a toda obra de perturbación. Pero la sabiduría que es de lo alto de Dios, dice, es pura, es pacífica, benigna, amable, llena de misericordia, lleno de buenos frutos, sin hipocresía. Eso necesitaba el pueblo adventista. ¿Y eso quién da? Cristo, nuestra justicia. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, resignación, suavidad, piedad, fe, cariño, temperancia. Tenemos que ser cristianos.
Vendrá, dijo, sobre nosotros ceguera de mente si fallamos en escuchar la orden del Espíritu de Dios. Estamos en la tierra del enemigo, dijo la hermana White en aquel tiempo. Y hemos fallado 134 años. Hoy necesitamos recuperar ese mensaje. Tenemos la experiencia de otro adventista que rechazó. Página 1205, Materiales de Elena White. Le habla a la esposa de un pastor, Mac Cullen. Usted tiene una influencia controladora sobre su marido. Y si su corazón fuese una casa del tesoro llena de la palabra de Dios, y si su mente fuese un canal por el cual Dios pudiese operar, podría ser una gran bendición para su esposo. Pero no es así, ni ha sido así su vida, hermana. No ha obtenido las calificaciones que son esenciales que la esposa de un siervo escogido de Dios debe tener. Mi hermana, la gracia transformadora de Cristo debe ser traída para su corazón y mente. Otra esposa que daba una mala influencia controladora a su marido. ¿Y qué aconteció? En la página 1207 de Materiales de Elena White de 1888 dice lo siguiente de esa hermana. Vi que Dios tomaría este asunto en sus manos, porque nada fuera de su juicio podría salvar al hombre o a remover su ceguera traída por las impresiones erradas dadas. Cuando el que conoce esta luz, este evangelio, cierra sus ojos y no quiere humillarse, no quiere aceptar, dice, no quiere recibir el amor de Cristo para que no sea dominante, para que no maneje el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. ¿Qué aconteció con esta hermana que cerró sus oídos, sus ojos? De repente la hermana quedó paralizada. Su lengua fue silenciada para siempre. Ella era incapaz de hablar más que una palabra o dos solamente. Hoy ella es una inválida impotente, obligada a ser llevada de un lugar a otro. Así un talento que si hubiese sido bien empleado, habría hecho el bien para la iglesia, para el mundo, quedó en ruinas. Tanto el marido como la esposa son casi inútiles en la obra del Señor. Les escribo estas cosas para mostrarle lo que una persona puede hacer cuando está bajo el entrenamiento del enemigo. Pero Satanás triunfó y su esposa permanece como un monumento del desagrado divino. Entonces, ese es el peligro. El mundo religioso, el adventismo está en peligro. Todos nosotros estamos en peligro. Los protestantes evangélicos católicos están en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro de ser instrumentos del enemigo, en ser instrumentos del mal y llegar a fracasar en pensamientos, en palabras, en acciones. Dios desea hoy librarnos de estos peligros que hoy en el mundo están abundando. Que Dios pueda bendecir su palabra, habiendo llegado el tiempo para finalizar. Agradecemos a Dios por estas historias y por este evangelio, y en el próximo continuaremos con la experiencia de un hermano más que falta, y acerca de los hijos hablaremos también. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Amén. Así sea, Señor.